So welcome to this session. Welcome Apostle Alberto alongside me here. Bienvenidos, tenemos a mi lado al apóstol Alberto. So we're doing a session called Characteristics of Disciples. Tenemos una sesión hoy intitulada las características del discípulo. And you may be surprised to know I'm starting in Matthew 28. Y se sorprenderán de que comience en Mateo 28. And we don't really need to look it up because we know it all off by heart. No necesitamos mirarlo porque lo sabemos de memoria. But verse 19, Pero el versículo 19, Jesus said, "Go therefore and make disciples of all the nations, Jesús le dice, por lo tanto, y a ser discípulo a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit." bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And then verse 20, teaching them to observe all things Y en el versículo 28, enseñándole todas las cosas que os he enseñado, that I have commanded you, que les he ordenado, and lo, I'm with you. y ahí yo estaré con vosotros, I'm with you always, hasta el fin del tiempo, to the end of the age. hasta el fin de los siglos. Now the older version in English, the King James Version, says to the end of the world. En la versión de ellos, del King James, dice que es hasta el fin del mundo. But it's not really the correct translation. The word is aeon in the Greek, meaning an age. Pero la traducción no es correcta, yo la busqué en el diccionario y dice hasta el fin de los siglos. So as ages come and go, Así que los siglos van y vienen, the world system is affected and changes. el sistema del mundo es afectado y cambiado. But ages refer to a specific period of history, a specific time. Pero los siglos se refieren a épocas específicas, tiempos específicos. And we are to be making disciples until the end of the age we are living in. Así que tendremos que mantenernos haciendo discípulos hasta el fin de los siglos. One could delineate ages in a variety of ways. Uno puede delinear en diferentes maneras, So in European history, we refer to the Middle Ages, ages plural. y en la historia de la Edad Media Europea nos referimos a la Edad Media. So the Middle Ages that we refer to there continued for about 1,000 years, Así que esta continúa por mil años, and maybe there was certain sub-ages in that time because it's called the Middle Ages. y también hay algunas subépocas que podemos llamarlas entonces Edad Media. And we don't need to go into that now. Pero no tenemos que profundizar en eso ahora. The point is that we are to make disciples until the Lord comes. El punto es que tenemos que ser discípulos hasta que el Señor venga. And the Lord has given us His Spirit, Así que el Señor nos ha entregado su Espíritu, as He told us in Acts 2:8, como nos dice en Hechos 2:8, that we would receive power when the Holy Ghost comes, que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo, that will enable us to witness the gospel, the person of Jesus Christ, to others. y nos permitirá testificar de la persona de Jesús Cristo a otros. So just briefly, how do we make disciples? Así que nosotros tenemos que hacer discípulos, Number one, preach the gospel. primero, predicando el Evangelio. Number two, Rob, Número 2, Rob, baptize those who believe. bautizando a aquellos que crean. Number three, Número 3, teach those believers then all things. enseñarle a los creyentes todas las cosas. Number four, Número 4, bringing them up in the Lord until y llevarlos que crezcan en el Señor hasta they receive the grace of sonship, hasta que reciban la gracia de la adopción, until we all come to the unity of the faith hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, and to the knowledge of the Son of God, al conocimiento del Hijo de Dios, unto a perfect, fully mature corporate man, hasta que llegue un hombre maduro corporativamente, according to Ephesians chapter 4, de acuerdo con Efesios capítulo 4, verse 12 and 13. versículos 12 y 13. So there's another picture, if you like, another quick picture of discipleship, Otra descripción, si así lo quieren, un cuadro acerca del discipulado, which the majority of ministers in the churches that exist in the world today are not doing. que lo que no están haciendo precisamente la mayor parte de los ministros hoy día. Some years ago when I was doing more work like what Rob does, moving around the country, going to back places, remote places, Así que mientras yo hacía el trabajo que el apóstol Rob está haciendo ahora en lugares remotos de un lugar a otro, we were in a small country town called Blackall. en un pueblo pequeño llamado Blackall, And the AOG pastor there asked me if I'd baptize his two boys y un pastor de las asambleas de Dios me pidió que le bautizara a dos while I was pequeños there for the weekend.
Yo le dije a fin de semana, I happily agreed. felizmente convinimos eso. I used to love the waters of baptism, getting wet myself in those days. Me gustaba en esos días mojarme con el agua del bautismo, But since I've turned 50, I get other people to do it now. pero después que llegué a los 50 dejo que otra gente lo haga. And so on Saturday morning we had a men's breakfast. Así que el domingo temprano, en el desayuno, And just in passing, I made a few comments on the importance of baptism. hice un pequeño comentario acerca de la importancia del bautismo. And a brother came to me afterwards and said, Y un hermano llegó a mí después de eso y me dijo, I've been in the Pentecostal church for 12 years. he estado en la iglesia pentecostal durante 12 años. I've never heard anyone talk about water baptism. Nadie le escuché hablar acerca de las aguas del bautismo. I need to be baptized. Necesito ser bautizado. So we ended up having a whole bunch of people came for baptism that day. Y entonces, ¿qué sucedió? Que mucha gente llegó para que fuese bautizada. Visiting another country town down in New South Wales, Y de visita en un poblado en el estado de New South Wales, I was there with a team of us for the weekend, fuimos con un equipo un fin de semana. and the pastor said, I've got a baptism. Would you do that on Sunday afternoon? Así que les tengo reservado para que realicen unos bautismos el domingo por la tarde. I said, I'd love to. Y dije, me encantaría. By Sunday afternoon, we had 27 baptisms from that fellowship. Así que el domingo ese por la tarde se trataba de 27 personas que iban a ser the first one to be bautizadas. baptized was the pastor. Y el primero que se bautizó fue el pastor mismo. Because as I had the opportunity to share in a family meeting about a lot of these teenagers had said yes to baptism. Así que tuve tiempo para compartir con las familias y muchos adolescentes aceptaron el bautismo. I said, are there any adults here who need baptism? Y pregunté, bueno, y no veo aquí ningún adulto que necesite ser bautizado. And the pastor sitting beside me, Y el pastor que estaba a mi lado, and I didn't realize, but he put up his hand. no me di cuenta cuando él alzó su mano. And the elders looked and said, the baptizer needs baptism. Y estaba bautizándolo, va a ser bautizado en este bautismo. They were shocked. Y estaban en choque. Their pastor, who came from a religious background, Así que él venía de un pasado religioso. was now immersing people properly himself, Ahora él estaba totalmente tocado él mismo, but he'd never been immersed pero nunca fue sumergido until that day. hasta ese día. So I did 27 baptisms in a swimming pool and caught it chill. It was colder than here. Entonces dice que hizo 27 bautismos en un sitio que es más frío que este lugar. Este lugar es frío. So now moving on to some characteristics of disciples. Y entonces déjeme de contarles acerca de algunas características del discípulo. So here we go a little bit differently to others in this school. Así que aquí vamos a tratarlo de una manera diferente como lo han hecho otros en esta escuela. 1 Corinthians 1 verse 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Now I plead with you, brethren, by the name of the Lord of us, Jesus the Messiah, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, and that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. 1 Corinthians 1 verse 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. So disciples are to speak the same thing. Así que los discípulos tienen que hablar la misma cosa. You know, the Holy Roman Catholic Church, or maybe not so holy, La Iglesia Católica, Santa Iglesia Católica Romana, no tan santa, until I was 16 years of age, and that's a long time ago, I realized, y hasta cuando yo tenía 16 años, y eso ya hace bastante tiempo, in every nation on the earth, the Roman Catholic Church spoke Latin. en todas las naciones del mundo, la Iglesia Católica Romana oficiaba en latín. So you could go to Catholic Mass anywhere in the world and still not understand it because it's always Latin. Así que podía asistir a cualquier misa en cualquier lugar del mundo, a una iglesia católica, y no ibas a entender nada porque todo era en latín. But then they changed to allowed each nation to have their own language when I was 16. Pero luego, cuando yo tenía 16 años, entonces le permitieron que cada nación lo hiciera en su propio idioma. But guess what?
Pero adivina qué. If I went to Roman Catholic Mass in Colombia, where Alberto comes from, Y si por ejemplo vamos a una misa en Colombia o en cualquier lugar de donde viene Alberto, I would still know exactly how to enter the church, sé exactamente qué es lo que tengo que hacer cuando entre a la iglesia, sit down, stand up, levantarme, ponerme de kneel pie, down. arrodillarme. and it's exactly the same service as it was 150 years ago. Y es el servicio de la misma manera como se realizaba hace 150 años. That's not speaking the same thing. Eso se refiere a que no se está hablando la That's misma cosa. not what Paul means. Thanks, Nick, for that. Eso no es lo que Pablo quería decir. That's not being of the same judgment. Eso no significa tener el mismo juicio. But Paul says that disciples have the same mind and the same judgment. Pero Pablo dice que los discípulos tienen la misma mente y el mismo juicio. Verse 10 says that you all speak the same thing. El versículo 10 dice que todos habléis la misma cosa. In other words, that you have a uniform testimony. Es decir, en otras palabras, que tengan un testimonio uniforme. Everyone's testimony is different, but what do you say about Jesus Christ, and what has Jesus Christ done in your life? Lo que realmente es Jesús Cristo y lo que Jesús Cristo hizo en tu vida. Amen? Amén. Because we're to speak the same thing. That is, that there's uniformity of testimony among us. Es decir, que todos hablemos lo mismo, que haya una uniformidad en nuestro testimonio. I don't think you're likely to come into a Shiloh school and talk to someone at lunchtime and find they're preaching a different doctrine. No creo que lleguen aquí a Shiloh y luego salgan predicando o enseñando una doctrina And if diferente. they are, you feel free to say, "Why are you speaking that stuff for? Entonces, Haven't you listened to the word here?" seguramente le hablan, ¿por qué dices eso? Eso no es lo que se dice aquí en este lugar. So this same thing means no divisions, Así que esta misma cosa significa ninguna división, no schisms, sin excusas, no dissension. sin disensión, That we speak the same thing voluntarily because we are convinced as disciples. que hablemos todas las mismas cosas porque estamos convencidos de que somos los mismos discípulos. You can go into some church congregations Usted puede asistir a algunas congregaciones eclesiales and yes, the minister up the front has a set belief system, y se dará cuenta de que el mismo predicador tiene un sistema de creencias diferentes, but everybody else, including the elders and the people who sit on the parish council, they can all have their own individual opinions about everything, and there's no uniformity of testimony. pero ustedes podrían darse cuenta de que muchos de ellos, inclusive los que están en el liderazgo sentados en la parte de atrás, tendrán un conocimiento o un concepto diferente a lo que su pastor habla. The worst experience I've heard of a board meeting running a local church La última experiencia que tuve acerca de un grupo de personas que dirigían la iglesia, the pastor who I've met in his older age el pastor que ya había llegado a una edad madura, was appointed to this local Baptist church in this town, había sido nombrado a esa iglesia bautista local and he really struggled with the board. y realmente él estaba en dificultades, enfrentando And dificultades con los directivos. And one night at the board meeting, Y una noche en una reunión con el directorio, he's pleading with the leaders, we must do this because the Bible says so. y él entonces le pedía a los hermanos directores que tenían que decir la misma cosa porque la Biblia decía eso. And he said that a few times Y dijo algunas veces, until finally the chairman of the board erupted. hasta que el encargado del directorio lo interrumpió. And said, "We don't care what the Bible says." Dice, ¿qué importa lo que la Biblia diga? So that minister had resigned before that night was over. Entonces ese ministro renunció antes que la noche terminara And he grew to be a venerable apostle y se convirtió en un apóstol venerable who worked in many nations. que ministró en muchas naciones. Okay. So that you all speak the same thing. Que todos habléis la misma cosa, That you have the same, a uniform testimony. que tengan un testimonio uniforme.
And then Paul says in the same verse, Y luego Pablo dice en el mismo versículo that you be perfectly joined together in the same mind que todos estén unidos en la misma mente and in the same judgment. y en el mismo parecer. Now this is a particular Greek word, 3563 for mind, Nick. Esta es la referencia de la concordancia, la encuentran con 3563 en la concordancia de The Strong. Greek word is nous, or nous, N-O-U-S. La palabra griega es nous, Refers to the intellect. se refiere al intelecto. It can be translated as understanding. Se puede traducir como comprensión. It means reflective consciousness. También puede significar conciencia que refleja. It refers to the faculties of perception Se refiere a la percepción and understanding. y a la comprensión. So we're to be of that same mind. We have the same intellectual appreciation for who we are and what we're doing as disciples. Nosotros debemos tener el mismo criterio de lo que somos como discípulos. You know, sometimes sincere people can get it a bit wrong as committed disciples. Así que realmente hay personas que honestamente quieren ser discípulos. So in most African nations I've been to, En muchas naciones del África en las cuales yo he estado, I found that Africans love to receive certificates, me he dado cuenta que a los africanos les gusta recibir diplomas, whether they've earned them or not, aunque los merezcan o no, whether they paid their small administration fee or not, aunque tengan que pagar algún precio por ello, but they always expect the Pero- leader of the discipleship class to provide a university gown for each one of them. y cuando terminan el curso, ellos están esperando que a cada quien le entreguen una toga, And they force the minister to put on a gown as well, and that's happened to me too many times. e inclusive fuerzan al ministro a que se coloque también una toga durante la ceremonia. So I finally said, I'm not available. Inclusive a mí me lo han pedido y finalmente yo he tenido que decir, no estoy If I have to disponible. wear a gown, I won't turn up. Not in Syed. Yo no lo he aceptado. And so a few years ago, I was telling my brother in another city in Nigeria, En otro lugar en Nigeria le estaba contando a mi hermano we were all hyped up for this graduation when we were there. y todos estuvimos listos para una graduación allí. Now, the brother and sister who lead that ministry are very poor. Así They're just que, amazing people who seem to live on air. así que la mayor parte de la gente de ese lugar era muy pobre. But when it came to graduation day, Pero el día de la graduación, guess what they had? adivinen qué pasó. University gowns. Tenían togas universitarias. And the couple who were hosting me, I could not understand their English. It was Nigerian English. Entonces, la pareja de nigerianos con la que estaba vinculado no les pude entender su inglés porque hablaban inglés de Nigeria, nigeriano. There's many shades of Nigerian English, I can tell you. Y hay muchas variaciones en inglés nigeriano, puedo decirles. And eventually I met the teacher of the group. Y eventualmente conocí al maestro del grupo I said, what have you studied? y le pregunté, ¿qué estudias? Oh, we've done 4 manuals. Estudiamos 4 manuales And they're having a university graduation because they studied 4 manuals. y aspiraban a tener una graduación a nivel universitario apenas habiendo estudiado 4 manuales. It was wonderful, Fue maravilloso, but it was not a very deep level of discipleship. pero no era un gran nivel de discipulado. And we can see all this mixture in there still, you know, a certificate, a gown, a big day, take photos. Y eso todavía lo podemos ver. What about going? Una toga, una gran celebración, un diploma. So we don't function like that here at Shiloh. Nosotros no funcionamos de esa manera aquí en Shiloh. And we're encouraging a uniform testimony across the nations. Y aconsejamos un mismo testimonio alrededor de toda la nación. That we should all value the same things. Que diariamente todos hagamos la misma That cosa. we should have a good intellectual understanding of what we do and why we do it.
que tengamos una comprensión intelectual adecuada de lo que hacemos y por qué lo hacemos. and instruct the disciples in that way. Y que instruyamos a los discípulos de esa manera. Then Paul says, be of the same judgment. Y le dice luego Pablo, sean de un mismo parecer. Now, judgment sounds like a harsh word, Así que parecer parece como una palabra bastante áspera, but this word judgment here is not a harsh word. pero aquí no es una palabra áspera. It means to have Signifi- cognition. significa comisión, It means opinion. significa opinión, So be of the same opinion. significa de ser de la misma opinión, It means to be of, it means resolve. de un mismo resultado. So, if you have resolve, it means you're committed to something and no one will shake you from it. Amen? Entonces, si usted tiene un resultado, es algo al cual usted puede agarrarse y Jesus detenerlo para had así, amén. resolved to go to Jerusalem to die. He set his face toward it. Y Jesús mismo decía que el resultado de todo lo que había hecho era ir a morir a Jerusalén, y lo fue. And this word judgment can mean consent. Y este mismo término puede significar consentir. So a disciple is to have an informed mind. Así que el discípulo debe tener una mente uniforme. A disciple is to be trained to how to reflect upon the things of God in such a way that you can easily speak of them to others. El discípulo debe ser enseñado de tal manera que pueda reflejar esto enseñando a otros. And the disciples have the same judgment. Y el discípulo debe tener el mismo parecer, el mismo juicio. To not have a whole lot of personal opinions about everything. No tener opiniones personales acerca de todo. But rather to recognize that Pero- this is how it should be. This is how we can judge things. Sino reconocer que esta es la manera como deben de ser las cosas, de ser de un mismo parecer. So in Titus 2 verse 1, Tenemos entonces en Titos 2, versículo 1, powerful statement of Paul's. He says, "But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine." y Pablo se refiere a lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. So Paul's talking to a minister, to a young apostle, Titus. Así que Pablo se está dirigiendo a un joven apóstol, Tito. But Titus, you are to speak the things which are proper for sound doctrine. Y Tito debía de referirse a todo aquello que tuviera que ver con la sana doctrina. And as the disciples receive that sound doctrine from you, they'll be built up in the faith and they'll know how to behave. Entonces, cuando los discípulos reciben esa sana doctrina de parte de usted, ellos ya saben cómo tienen que comportarse. Let's turn to Philippians chapter 3 now Vayamos a Filipenses capítulo 3 ahora, to learn some more things about disciples, characteristics of disciples. para aprender algunas otras cosas acerca de las características de los discípulos. Starting in verse 14. Desde el versículo 14, Philippians 3 verse 14. Filipenses 3, versículo 14. Paul says, I press toward the goal. Pablo dice, prosigo a la meta. So there's a goal that each disciple should have in mind. Entonces se refiere a que hay una meta que el discípulo debe tener en mente. Do you know why you're a disciple? ¿Usted sabe por qué usted mismo es discípulo? Are you pressing toward the goal? ¿Está usted prosiguiendo a la meta? Do you know there is a goal? ¿Sabe que hay una meta? And then Paul says, Y luego Pablo dice, for the prize, there's a prize. por el premio, hay un premio. So if we had a quick draw, we'd draw it on the board, but we had to press Hay- toward the goal, Tuvimos entonces en el tablero un dibujo que describía proseguir a la meta. we can know that there is a prize to receive, Sabemos que hay un premio que recibir and the way forward is an upward call of God. y el medio para hacerlo es el llamado de parte de Dios. And the way is through Messiah Jesus. Y el camino es a través del Mesías Jesús. So you see the 4 steps there. Entonces pueden encontrar los 4 pasos allí. There's a goal. Do you know there's a goal for Hay your un- discipleship? Hay una meta, saben que hay una meta para el discipulado. But even more than that, there's a prize awaiting you. Pero además de eso hay un premio que lo está esperando. Maybe it's one of those crowns that the scripture talks about.
Quizás una de esas 12 coronas de las que hablan las Escrituras. You know, I read a book a few years ago. I think Gay might have loaned it to me by who's the prophet guy? By Rick Joyner. Hace algunos años leí un libro que me regaló Gael, se llamaba What was it called? The one where he met Enoch. The Path. Called The Path. el paso, el camino. And I quite enjoyed it, but not as much I used to like his visionary writings. Me agradó, no tanto como otros que he leído, But the fundamental message of the book was so important. pero el mensaje fundamental del libro era tan importante. Because like the Christian in Pilgrim's Progress, that ancient book many have read, Y como el libro que muchos de ustedes habrán leído que se llama right? El Peregrino. So Rick Joyner had this vision of this Christian journey he was on. El autor tenía una visión acerca del camino que estaba siguiendo. And he faced and overcame many obstacles to reach the end. Y él tuvo que vencer muchos obstáculos para llegar hasta el final. So the goal was to reach the end. Así que la meta era alcanzar el final, But he didn't really know what the prize was. pero no sabía cuál era el premio. And the other interesting thing was that while he's struggling often in darkness and lots of pitfalls on the pathway, Y entonces se preguntaba todas las dificultades que tuvo que pasar, los abismos, la oscuridad, and almost dying of thirst, y en primer lugar casi muere just over here in the scrub is a beautiful creek flowing. antes de descubrir que había un río hermoso que estaba corriendo. And so don't be like that one and be struggling away when the river of God's just over there flowing freely for you. Y entonces estaba enfrentando tantos peligros y circunstancias cuando había un río de Dios que But podía anyway, he circular. made it through. Pero de todas maneras pudo And he came to alcanzarlo. this place where he met this heavenly citizen. Fue precisamente al lugar donde podía recibir la ciudadanía celestial. He claimed he was Enoch of old, but that doesn't matter. And anyway, this figure of importance said to Rick, Entonces fíjense la importancia de esta circunstancia, where are the others? pero ¿dónde están nosotros? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Where are the disciples? ¿Dónde están los discípulos? You can't come here on your own. Tú no puedes venir solo. You can only come here with the disciples you've made. Tú no puedes venir sin el discipulado, solo con el discipulado. And he had to come back. He was sent back after all that struggle Y entonces después de todas esas dificultades que había enfrentado, le tocó regresarse. to find some disciples whom he could train and lead through to the glory. Y entonces tuvo que regresarse a buscar y hacer esos discípulos para llevarlos a la gloria. Yes, he knew the path, Sí, seguro, él conocía el camino, but he thought it was only a personal goal. pero solamente pensaba que se trataba de una meta personal, But no, the goal is for each one is to bring a body of disciples through. sino que la meta es llevar un número de discípulos a través de él. And then you'll receive the prize. Y luego recibirás el premio. Powerful lesson, amen. Una lección poderosa, amén. We go through as a company Así que atravesamos este camino como compañía and we try to pick up everyone we can as we go. y tomamos a todo aquel que pueda acompañarnos. And realize that some will step aside when the going gets tough. Y entonces detenemos cuando tenemos que detenernos para que todos estén juntos. Because it is an upward call. Porque hay un llamado And celestial. sometimes it seems too steep to negotiate. Y algunas veces no se puede negociar. Amen. So you got that much so far. Así que han entendido esto hasta ahora. The goal is to reach that full maturity in Christ. La meta consiste en obtener esa madurez completa en Cristo. If you like, the prize Si así lo quieren, el precio is seeing the disciples come through with you. consiste en que los discípulos hagan esa ruta con usted. The goal is ever upward. La meta es hacia arriba. It does not get easier, perhaps it gets harder. No va a ser fácil, se puede poner muy difícil. And it's only in Messiah Jesus that we can ever do it. Y solamente podemos conseguirlos en el Mesías Jesús. And then Paul says in verse 15 of Philippians 3, Y luego dice Pablo en Filipenses 3:15, therefore let us, as many as are mature, así que todos los que somos perfectos, have this mind.
esto mismo sintamos. And if in anything you think otherwise, Y si otra cosa sentís, God will reveal even this to you. esto también os lo revelará Dios. What an amazing statement. Oh, qué afirmación, declaración tan asombrosa. We're to have this mind. Cuando tenemos esta mente, Which mind? ¿cuál mente? Well, this is a different Greek word for mind, Nick. Entonces, Nick, hay una palabra distinta en griego para mente. It's number 5426, and I don't have the Greek word. 54:12, no tengo la palabra en griego. Okay? Phroneo. Yeah, P-H-R-O-N-E-O, is it? Froneo. Yeah. And Nick, this is an amazing word. And Yeah. it's actually better translated in the King James than the New King James. The New King James misses it. Está mejor traducida en la versión inglesa de ellos, de Rey Santiago, pero la del nuevo Rey Santiago no está tan bien. But the PG version, Pero la versión, PG, that's me. la versión que tiene el PG, Paul Galligan, To have this mind, PTG, to have this mind, para tener esta mente, is to have the commitment to follow Christ es tener la mente y el compromiso de seguir a Cristo and to be in Christ. y estar en Cristo. So it means to be thus minded. Esto significa tener la misma mente. It means to let us think like this. Significa vamos a pensar de esta manera. See, it's more a verb than a noun. Es más un verbo que un sustantivo. It's having an attitude to be thus minded. Ese es tiene el sentido de tener esa mente. It's like when I say, I'm committed to this. Significa yo estoy comprometido con esto. My mind is fixed. Mi mente habla. Doesn't matter what you say, you'll not dislodge me from where I am. No me interesa si me gustas de mí o no por lo que yo sea. Though none go with me, Entonces no vengas conmigo. yet shall I follow. ¿A quién voy a seguir? But it's not that simple. Pero no es así de We sencillo. need to go together. Tenemos que ir I juntos. can't go on my own, in fact. Yo no puedo ir, no puedo tomar mi propio I'll camino. get sent back to get the hand of the disciples and bring them through. Así que yo tengo que tomar a los discípulos de la mano para llevarlos. Let's get this clear. We're to take the disciples through to the glory. Así que tengamos esto claro. Tenemos que tomar a los discípulos para llevarlos a la To gloria. that place of full maturity. A ese lugar de madurez total. Amen. So we have the commitment to follow Christ, Así que tenemos el compromiso de seguir a Cristo. not in our own strength, but by being in Christ. No en nuestra propia fuerza, sino estando en Cristo. Then Paul says, even if there's something you don't understand, Entonces Pablo dice, si algo no entiende, then God will reveal even this to you. entonces Dios te lo va a revelar. See, once you step over that line and make a commitment that you're in this for the long haul, Así que si una vez llega usted a este punto y adquiere un compromiso, you'll never lack for understanding. no te hará falta la comprensión. If you hear something said here or anywhere and it disturbs you a bit, Así que si oyes algo aquí o allá que te disturbe, say to God, give me understanding, please. entonces pídele a Dios que te dé comprensión. Dios, dame Amen. comprensión. Because God, even as I was talking to people about bringing up children at the lunch table, so God wants us to bring up the disciples, so every disciple thinks for themselves and is thoroughly convinced about what they believe, how they should live, and where they're going. Entonces se trata de la misma manera cuando llevamos a los niños a la mesa, Dios quiere que ellos también actúen de la misma manera como nosotros les hemos enseñado a que actúen. You know, when people get upset with us, they say, oh, you're cultish and you're this and you're that. Cuando la gente te pregunta, le dice a usted, no, eso es otra cosa, eso es otra fórmula desconocida. The only way for you to guard against being cultish Entonces, para que no llegues y te conviertas en culto, is to know what you personally think sino lo importante es lo que personalmente pienses and be thoroughly convinced. y estés totalmente convencido de So ello. that you speak the same thing. Así de que hables la misma cosa, Because you have the same mind and the same judgment. porque tengas la misma mente y el mismo parecer. Amen. So being in the place of committed discipleship Así que estar en el lugar de un discípulo comprometido is a safe place. es un lugar seguro. The Lord knows you El Señor te conoce and He'll reveal all you need to know. y Él te revelará todo lo que tengas que saber. Isn't that awesome? You don't have to wait to get to the church meeting to hear someone preach it.
Así que no es asombroso, no tienes que esperar que llegar hasta la iglesia y esperar que alguien predique, Cultivate your own relationship with the Lord sino tú mismo estando en una relación con el Señor and let Him reveal it to you. y permítele, déjale que Él te lo revele. Then Philippians 3:16 says, Luego Filipenses 3:16 dice, nevertheless, to the degree that we have already attained, pero en aquello a que hemos llegado, let us walk by the same rule. sigamos una misma regla, Let us be of the same mind. sintamos una misma cosa. So to the degree, how far have you gone in being a committed disciple? Entonces, ¿hasta dónde has llegado en tu compromiso de ser un discípulo? How easy is it for you to turn back? ¿Qué tan fácil es para ti regresarte? You know yourself. Pues tú te conoces a ti mismo. How vulnerable are you to just throwing it all in and going back to the pub or whatever? Entonces, este es un dicho muy out. Entonces, ¿cómo te vas a desviar si ya no tomas trago y en un momento puedes llegar a pensar que entonces vas a llegar al bar a emborracharte? See, Paul uses this word, attain. Así que Pablo utiliza esta palabra, obtener. In verse 11 he says that I may attain to the resurrection from the dead. En el otro versículo dice para que obtenga la resurrección de la muerte. You attain has the sense of making some effort. Obtener significa tener que hacer un esfuerzo. It can be as simple as saying, I'm going to read this whole Bible through this year, and through a bit of effort, you attain your goal. Hallelujah. Entonces no es muy fácil decir voy a leer la Biblia, toda la Biblia este año. No, tienes que esforzarte para obtenerlo, aleluya. As Rob said yesterday, most Christians are happy to do the church hour or two on Sunday, Así que como el apóstol Rob dice, es muy fácil esperar hasta el domingo. and that's all they have to attain to. If I get to church on Sunday, that's good. Entonces solo ir a la iglesia el domingo, ya voy y ya está todo arreglado. But Paul says, I do everything I can to attain at the resurrection from the dead. Pero Pablo dice que él hace todo hasta obtener la resurrección de la muerte. Whether I get to the Sunday church meeting or not, it's not really the issue. Are you attaining? Así que el asunto no consiste en ir el domingo a la iglesia, no, en absoluto. And to the degree that each one of us and together we have attained, Así que en el sentido de que todos juntos obtengamos, let us walk by the same rule. todos caminemos bajo la misma regla. Let us be of the same mind. Seamos todos de una misma mente. See, these verses are all in the plural. God's talking to disciples. Así que todas estas oraciones se encuentran en plural. Dios se está refiriendo a los discípulos. Amen. So that word there is the word for rule, Nick. La palabra que utilizamos allí es la palabra It's 2583. regla, Again, I don't have the Greek word, 2583. but it means anything regulating actions of men. Significa todo aquello que regule las actuaciones del hombre. Anything regulating, Algo que regule, change it to regulating, actions of men as a standard or principle. que altere cualquier principio. Yeah. As a standard or principle. What's the word canon? K-A-N-O-N. Ah, algo que canon. Ay, that's right, like in Spanish. Okay. Canon. Algo que regula las acciones de los hombres como un modelo de un principio. So Paul says, whatever level you've attained to in your walk as a disciple, Pero en aquello que todos hemos llegado, let us agree to walk together. caminemos juntos. Because remember, we read right back in 1 Corinthians 1:10. Let us be of the same, speak the same thing with the same judgment. De Primera de Corintios capítulo 1:10, que se refiere a que hablemos todos lo mismo, que tengamos el mismo juicio. And when you don't know something, just keep quiet. Así que cuando usted ignore algo, quédese callado. And everyone will think you're very wise anyway. Y yo creo que hacerlo no creo que sea muy sabio. But just keep quiet and let God show it to you. Amen? Así que estate callado y deja que Dios te hable.
Because the goal is to walk by the same rule and to be of the same mind. Porque la meta es caminar juntos y ser de la misma mente. And this word rule, Nick, can also mean, it signifies the limits, También significa la palabra canon, límite, bracket sphere, esfera of responsibility in gospel service. de responsabilidad en el servicio del evangelio. So some might say, you just expect too much at Shiloh. We're always doing this and doing that. Así que si piensa que esperamos mucho de ti en Shiloh, hacemos esto y lo otro, And you bunch from the bush, you just take it easy. y ustedes se van para el monte y la cogen suave. But no, we need to know our individual and our corporate sphere. Así que nosotros tenemos que saber esto en una esfera corporativa Because e individual, because we're all to live by that rule. porque todos somos guiados por la misma regla. We need to know the limits of our responsibility. Debemos conocer los límites de nuestra responsabilidad. All of Australia needs to be saved, Toda Australia necesita ser salva, but let's start with someone. pero dejemos a alguien. Apostle Nicholas has said in years gone by, Apostle Nicholas has said in years gone by, Hace algunos años el apóstol Nicolás decía give me one committed disciple in a nation, que si solo encontramos un discípulo comprometido and we'll take the nation. en una nación, alcanzaremos las And I naciones. believe that with all my heart. Y yo lo creí con todo mi corazón. And I believe that's God's attitude to each one of us. Y creo que esa debe ser la actitud de cada uno de That nosotros. if we will truly commit, submit, and be accountable, Que cuando encontremos uno que sea comprometido, responsable, then we'll be able to be y sumiso, sent in apostolic mission. luego podemos enviarlo en una misión apostólica. And the world is waiting for those disciples. Y el mundo está en espera de esos discípulos. Because most of the world has never seen those sort of disciples. Porque la mayor parte del mundo nunca ha visto ese tipo de And discípulos. particularly in countries like Australia, Y en naciones en particular como Australia, the public picture of the Christian church is in a terrible state of disrepair. el cuadro que describe la iglesia está de una manera terrible. Jesus only used the word church twice in the four Gospels. En los 4 evangelios Jesús solamente utiliza la palabra iglesia en 2 ocasiones. See, the church is not the gospel. La iglesia no es el evangelio. So if you think you're preaching the gospel, Si crees que predicar el evangelio don't mention church. no Don't significa, mention church. no menciones iglesia, no mencionas la Yeah, iglesia. start preaching the gospel of the kingdom. Estás predicando el evangelio del reino. There's no disrepute concerning the kingdom. No hay disputa concerniente al evangelio, There's no child molesters reino. in the kingdom. There are no child molesters in the kingdom. no hay molestia en cuanto al reino. There's no ministers doing the wrong thing. No hay ministros haciendo no hay ministro haciendo lo que no está bien hecho. So we are to preach the gospel of the kingdom of God. Así que tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios. I intend to do it soon, but count up all the mentions in the New Testament of kingdom when it's referring to the kingdom of God or the kingdom of heaven. You'll be amazed at how many there are. Si ustedes se pusieran a contar cuántos son aquellos que realmente predican el reino de Dios, se darán cuenta de los pocos que hay. But coming back to this, we need to know our area of service. Pero de regreso a esto miramos y encontramos el servicio al evangelio. We need to know our individual and corporate sphere. Tenemos que conocer la esfera corporativa e individual. And to the degree that we have attained, Tenemos que darnos cuenta de que cualquiera que sea lo que let us walk together obtengamos, in the Lord, tenemos que caminar juntos en el Señor, happily doing the work. haciendo la obra. Yeah, one of our busiest sisters is this lady here called Gay. Una de las personas muy ocupadas en este lugar es Gay. But since she Guy. took on this ministry of teaching the scriptures and Jesus in the public schools, Y entonces ella tiene a su cargo la enseñanza del evangelio en las escuelas públicas. I've never heard her complain. Nunca la he escuchado quejarse. Even when she suddenly got 6 extra classes
without a teacher on a week, Y she doesn't entonces get upset. no se molesta por el hecho de que haya necesidad de dictar 6 clases, So through Gay and others who help her, porque no hay otra quien lo haga, pero a través de personas que la ayudan, Shiloh now has a reputation in this city Shiloh tiene una reputación en esta ciudad that we have the most RI workers of anyone. que contamos con los obreros de la enseñanza religiosa en los colegios públicos más consagrados que hay en la región. Because Gay and others among us know our area of our sphere of ministry. Porque Gael y los otros saben cuál es nuestra esfera So de servicio. as we commit, submit and are accountable, Así que en la medida en que seamos comprometidos, sujetos y responsables, we'll only see growth and development in our ministries. solamente podemos ver entonces Hallelujah. Crecimiento y éxito de nuestro ministerio. So let us be of the same mind. Así que seamos de un mismo parecer. Let us mind the same thing, more literally. Let us mind the same thing. Tengamos en mente la misma cosa. Amen. So now, we just want to look again at that word phronia. That was 5426, wasn't it, Nick? Up earlier. Vamos a referirnos entonces ahora a la palabra fonia, Because in verse, froneo. at the end of verse 16, En el versículo 16 de Filipenses, be of the same mind, tengan la misma forma de sentir. which means to be minded in a certain way. It's more of a verb than a noun. Entonces, esto se refiere más a un verbo que a un sustantivo. Es más una acción que un objeto. So the good news for you and I is Entonces, la buena noticia para ustedes y we can para mí, govern our own thoughts. We can govern our own thoughts. que podemos gobernar nuestros propios pensamientos. Stop letting your mind dominate you. No deje que la mente lo domine a usted. You know, cast it down Échalo fuera and think and meditate quietly about your situation. y medita cuidadosamente acerca de tu situación. You know, sometimes it can be like someone's almost there speaking to us. O sea, algunas veces parece como si alguien nos estuviera hablando. That person is a trespasser. Esa persona está traspasando Tell them to get out of your sphere. sus límites. Dígale que salga de su esfera. There's no need to tell them to go to hell. Only God can do that. Solamente Dios puede hacer eso. But you can tell them to remove themselves from your sphere. Pero puede pedirle que salga de su esfera, usted, lo que lo Sometimes ataque. it may not be a personalized voice that's speaking to you, but it's still your mind tries to oppress you. Entonces, alguna vez no es una voz personalizada, sino tu propia mente que te trata de presionar. Go and make yourself a cup of tea, sit in your favorite chair and think about it. Why is my mind oppressing me? Entonces simplemente ves y tómate una taza de té, siéntate y pregúntate, ¿por qué mi mente me está torturando? I don't have to put up with this any longer. No voy a seguir con esto. I'm born to be free. Yo he nacido para ser libre. Remember the story was of a young lion or something? Born to be free. ¿Se acuerdan de la película Nacido para vencer? Nacido libre. So as the apostolic company keeps the same rule, En la medida en que la compañía apostólica guarde la misma regla and adopts the same mind, y adopte la misma mente, el mismo concepto, criterio, we'll find that we are living a lifestyle, encontraremos que habemos encontrado una forma de vida and that equals discipleship. que es igual a discipulado. So what is discipleship? Entonces, ¿qué es el discipulado? Living a Christian lifestyle. Simple as that. Vivir una vida al estilo cristiano, tan simple como eso. Not adding church to our lifestyle, No agregando la iglesia a nuestra forma de vida, which the majority of churchgoers try to do. lo que la mayor parte de las iglesias tratan de hacer, But because we've been discipled, actually living a lifestyle. pero debido a que nosotros somos discípulos, tenemos un estilo de vida. Having a mind directed to the things of the kingdom. Tenemos una mente dirigida por el reino. So in Philippians 3:17,
We'll go there now. En Filipenses 3:17 vamos allí. Brethren, join in following my example. Hermanos, sed imitadores de mí. My example. Sed imitadores de mí. The old version says ensample. Don't worry about that. So it's 5179, Nick. Example? No, the number. Yeah, example, 5179. Dice, en la traducción que ellos tienen, dice ejemplos y nosotros tenemos imitadores. It means a die, D-I-E. Significa morir. Striking a die, you know what I mean? It's like you strike something with a die, you put your imprimata there. D-I-E. Yeah. To stroke. It can mean a stamp or a scar, Significa tentar a shape, o una forma, a statue. estatura. It can mean a style or resemblance. Puede significar parecido o estilo. And the best for us today is, Y el versículo para nosotros hoy día es it means a model for imitation. un modelo para imitar. So the apostle is able to say to the believers at Philippi, Así que a los creyentes en Filipos join in following my example, le dice, únanse a mí y sigan mi ejemplo, o sea, sed imitadores de mí, because I'm a model for imitation. porque yo soy un modelo para imitar. Hallelujah. So there's a big responsibility on the apostolic leaders to Así que hay set una that gran lifestyle. responsabilidad en el liderazgo apostólico. Hallelujah. See, I hope Nick doesn't mind, but one of the stories from his years of discipleship with me, Uno de estas circunstancias en el cuanto a discipulado de Nick y yo, about halfway through the 3 years, así que a mitad del tercer año de discipulado con él, God told me to stop correcting Nick. Dios me pidió que no lo presionara tanto, You know, he needed a lot of correction and training. porque él necesitaba mucha corrección y entrenamiento. Had to teach him how to fertilize female pumpkin flowers, and I had to teach him how to wash up properly and set the table and all things like that. Y él no tenía una buena conducta porque me tocó enseñarle que debía de tener su cuidado personal en cosas de la casa, como cómo poner la mesa. And one day the Holy Spirit said, stop correcting Nick. Y un día el Espíritu Santo me dijo, deja de corregir a Nick. In other words, just shut up, Paul. En otras palabras me dijo, cállate la boca, Paul. And only on about 2 occasions, I'd say, from then on, Y de ahí en adelante, en un par de ocasiones, dije did Nick do something that would quite disturb me. que Nick dijo algo que realmente me molestó. He wasn't a perfect man. He was very close to it, but he wasn't perfect. He was growing to be perfect. No era un hombre perfecto, estaba cerca de serlo. So the first time this happened, I thought, the Holy Spirit's told me to say nothing. La primera vez que sucedió, el Espíritu Santo me dijo que no hiciera nada. But I'm thinking, he needs correction so bad. Pero yo pensaba, no, pero es que él necesita ser corregido. But about 2 or 3 days later, guess what happened? Pero dos o tres días más tarde, adivinen lo que pasó. Comes into my little office and said, Paul, can I have a talk with you? Él me dijo, llegó muy calmado y me dijo, Paul, ¿puedo hablar contigo? And he talks through the exact thing that had upset me. Y fue directamente a las cosas que de él a mí me molestaban. So see, he had grown in his discipleship. Así que él creció en su discipulado. He was coming to know how to behave. Él ya se había acercado a la manera como debía de comportarse. So when occasionally he'd do something that wasn't correct behavior for a disciple, Y así que cuando él hacía algunas cosas que no eran correctas de un discípulo, God would show him. Dios se lo mostraba a él. If he needed to come to me and talk about it, he would. Y si tenía que hacerlo, venía y me contaba. Are you getting the picture here? Entonces, están viendo el cuadro aquí. We're growing in discipleship. Crecemos en el discipulado And the apostolic leader needs to be a model for imitation. y el maestro necesita ser un modelo que imitar. And then Paul says in verse 17, Y luego Pablo dice en el versículo 17, not only join in following my example, not only join in Go- following my example. Go because I have another. Yes. Keep on, Paul. Okay. But note those who so walk as you have us for a pattern. So we're not just following the individual Paul,
but we become a pattern people. Entonces, él le dijo, sed imitadores de mí y mirad a lo que se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo se estaba refiriendo a que ellos, sus discípulos, tenían que seguir el modelo que él como maestro le estaba colocando. So more literally, Paul is saying in verse 17, Más literalmente, Pablo se encontraba diciendo, be fellow followers of me en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, as I follow Christ. Como yo sigo a Cristo. And mark them who so walk. Y luego, Or what this verse says, note those who so walk. y no, dice In verse 17 still. sí, y a los que se conducen, Yep. ujú, And that mark there means to look at, to consider. y entonces esta imitación significa consideren. Observing those who walked after the example of the apostle Observen aquellos que siguen el ejemplo del apóstol and his fellow workers, y sus hermanos so as to follow their ways. para imitar sus maneras, Because you have us as an example. porque ustedes nos tienen como un ejemplo. And that word example can be translated pattern. You have us for a pattern. Y este ejemplo se puede también traducir como modelo. So how do disciples behave? Entonces, ¿cómo se comportan los How discípulos? do disciples behave? ¿Cómo se comportan los discípulos? In Ephesians 5:18 to 21, En Efesios 5 del 18 al 21, Paul gives us 5 things. Pablo nos entrega 5 aspectos. Number 1, Número 1, don't get drunk. no se Don't embriague. get drunk. No se embriague. Amen. Number 2, Número 2, be filled with the Holy Spirit. sed llenos del Espíritu Santo. And that can happen every day. Y eso puede suceder todos los días. Take at least 5 minutes to speak in tongues and you'll start to feel the Spirit welling up in you. Tome 5 minutos y comience a hablar en lenguas y se dará cuenta que el Espíritu Santo lo llena. Number 4, Número 4, sing a lot. Sing Christian songs. Hum Christian tunes. Number 1 is not get drunk. Yeah, número this is 1 number 3, sorry. el número 1 no Sing se embriague, número 3, Number 4 is be grateful. número 4, sed agradecidos Have a thankful heart. del fondo de su corazón. Don't major on your problems, on the negatives in your life, but major on the positives. Las cosas negativas conviértelas en tu vida, conviértelas en positivas. Thank God for what you do have, not what you haven't got. Dale gracias a Dios por lo que tiene, no por lo que no tiene. No te preocupes por lo que no tienes. And number 5 is to be submitted into the body. Y el número 5 es ser sujeto al cuerpo. So they're all quite marked the characteristics of disciples. Entonces todos estos determinan la personalidad del discípulo. Not getting drunk on alcohol No embriagarse con alcohol or other illegal drugs. o cualquier otra droga ilegal. Being filled with the Holy Spirit. Ser lleno del Espíritu Santo. Singing Christian songs and psalms. Cantar canciones cristianas y salmos. Being grateful in all things. Ser agradecido en todas las cosas. And submitting into the body of Y Christ. ser sujetos al cuerpo de Cristo. So what about public behavior of the disciple? Entonces, ¿y qué tal acerca de la conducta pública del discípulo? Number 1, Número- disciples are to be witnesses. Número 1, el discípulo debe ser testigo. It's Acts chapter 1, verse 8. Hechos 1:8. So a disciple is to be a witness. Así que el discípulo debe de ser un testigo. A disciple doesn't go off duty El discípulo no sale de Judea and change his uniform so no one knows he's a disciple any longer. y se cambia del uniforme a si es discípulo o no. Many years ago, we were doing some street work here in Toowoomba, Hace muchos años hicimos una obra aquí en Toowoomba and Pastor Aaron, as many of you know, was with me. y el pastor Aaron, a quien muchos de ustedes conocen, estaba conmigo And I wanted to go to this pub club thing, which was upstairs off the street. y fuimos a un bar que está aquí arriba en un lugar público. Well, we went in there Así que entramos allí and we felt terrible. y nos sentimos terrible. We were like fish out of water. Éramos como peces fuera del agua. It was very crowded. Estaba
muy oscuro, So I said, Darren, I'll buy you a Coca-Cola. y nos sentamos y le dije, bueno, te invito a una At Coca-Cola least we can pretend we're drinking. para pretender de que estábamos bebiendo. And so we went out in the veranda with our Coke, Así que estábamos allí con nuestra Coca-Cola and we're just standing right there at this table. y allí mismo en esa mesa There's a young man and a young woman. había un joven y una joven. And I suddenly realized I knew the girl. Y de pronto me di cuenta de que yo conocía a la So I chica. just watched what was going on for a while, and Así que me puse a ver qué era lo que estaba pasando allí. some other drunk guy came and talked to me and really offended me, so I told him to get lost. And Entonces llegó un borracho y comenzó a ofenderme y yo le dije, ábrete. I'm supposed to be saving people, Debbie, but I told him to get lost. No, yo estaba allí tratando de salvar a la gente, no hablando con borrachos. And I was watching this young couple, Y mientras observaba a esta pareja, and the guy was giving her rum and cokes. ahí, y el tipo le daba a la chica ron y Coca-Cola, ron y Coca-Cola. I knew she wasn't even 18, Y apenas tenía 18 años. and I knew what that young man had in mind. Y yo sabía lo que ese tipo tenía en mente. Get her drunk enough Emborracharla lo suficiente so to commit immorality with her. y luego cometer inmoralidad con ella. So I spoke to this young girl and let her know that I knew her and she knew who I was. Entonces le dije a la chica, yo te conozco a ti, tú sabes quién soy yo. And I said, what are you doing in here? You're not even 18. ¿Qué haces aquí? Tú ni siquiera tienes 18 años. That's the age to go into an alcoholic hotel or whatever here in Australia. Es la edad, los 18 es la edad permitida en Australia que pueden tomar alcohol. And so I knew it was time for me to leave. Y entonces me pidió que me abriera. So I said to this girl, you come with me, please. Le Please come with dije me. a la chica, ven conmigo, por favor, acompáñame. And the boy, the young man, was trying to keep her there. Y el joven trataba de retenerla, But thanks be to God, she came out of the hotel with us. pero gracias a Dios que ella salió de ese lugar con nosotros. And the young man came with her. Y el chico vino con ella And I found out the girl's father's phone number. y averiguó el teléfono del papá. I rang him and said, I have your daughter here. Y lo llamé y le dije, tengo a tu hija aquí conmigo. She's quite inebriated. Está un poco embriagada, She's in danger. está en peligro. Can I drive her home for you? ¿Quieres que te la lleve a casa? And he said, no, I'll be there shortly. Le dijo, no, espérame que ya yo estoy allí. And he came and picked them up. Y ella vino y la recogió. What's the point of my story? ¿Cuál es el punto de la historia? I didn't belong in that hotel. Yo no pertenecía a ese lugar. I felt terrible in that hotel, Me sentía mal en ese lugar. except I was there on a mission for God. Sino que, excepto que estaba en una misión allí de parte de Dios. And God allowed me to fulfill that mission. Y Dios me permitió cumplir con esa misión. Amen? Amén. So it ended up being a big blessing. How are we going, Nick? Y eso nos trajo una gran Got bendición. an hour to go? Oh. Okay. All right. Well, let's give you a few more points about it. What does a disciple do? Entonces déjenme dar otros puntos acerca de lo que hace un discípulo. They pray. Oran, Yeah, pray, oran, preach, predica, study. estudia, You can write it in Spanish if that's quicker. Teach, enseña, give, da, pastor, pastorea, travel, viaja, live. vive. Got it all? Es todo. Awesome. A few more things about a disciple. You ready for another list? Entonces, hay algunas otras cosas para el discipulado. A ¿Están listos? disciple loves Jesus. El discípulo ama a Jesús. A disciple is committed to following him. El discípulo está comprometido en seguirlo. A disciple prays earnestly. El discípulo ora sin cesar. A disciple reads and studies the Word of God. El discípulo estudia la palabra de Dios. A disciple gives committedly. El discípulo da comprometidamente. And a disciple does not change how they behave to suit others, but holds fast to the practice of discipleship. El discípulo Does not change no cambia, to suit others, le señala el camino a los but otros holds fast y permanece to the practice of discipleship. en la práctica del discipulado. And in all of this, Y en todo esto, what is the goal of discipleship? ¿cuál es la meta del discipulado? Let's look in 1 Thessalonians, I believe it is. Creo que en Primera de Tesalonicenses,
chapter 2, versículo 2, capítulo 2, verse 19. versículo For what 19. is our hope? ¿Para qué nuestra esperanza? Or what is our joy? ¿Cuál es nuestro gozo? Or what is the crown of rejoicing? ¿Cuál es la corona de nuestro gozo? Is it not even you ¿No sois vosotros in the presence of the Lord Jesus Christ en la presencia del Señor Jesús Cristo at his coming? en su venida? Amen. Amén. Amen. Let's give the Lord a big appreciation. Hallelujah, Un aplauso al Jesus. Señor. Praise the living God. Hallelujah.